Buenos días, soy la alumna Itzel Citlali Flores Aguilar, que cursa la maestría en formación docente. El día de hoy nos encontramos con la maestra Verónica Illane Sánchez, que ya es jubilada, quien hoy nos compartirá su experiencia con las reformas y modelos educativos actuales. Bueno, empezaremos con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992. ¿Nos podría compartir qué función ejercía en ese momento? Buenos días. Yo fui maestra de grupo, ante grupo, en este tiempo del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el 92. Generalmente se trabajaba por ciclos, lo que era primero y segundo, en primaria, tercero y cuarto, quinto y sexto. Esos ciclos también se venían ya trabajando desde preescolar a secundaria. Y como toda modernización educativa, se busca mejorar la educación educativa del país. En este caso, la finalidad era de que no hubiese alumnos rezagados. Nosotros así lo trabajábamos en la primaria. El alumno que estudiaba en primero no podía reprobar porque tenía que aprender en segundo. Esa era una de las características, que el alumno no se quedara, no se rezagara y que pudiera completar su ciclo. ¿Cómo la política pública provocó una transformación en su práctica? La política pública, ¿cómo provocó una transformación en su práctica? En realidad, lo que ha buscado el gobierno es que nosotros como maestros tengamos también una manera diferente de enseñar. Esto ha provocado que nosotros como profesores en ese tiempo tomáramos cursos y nos preparábamos para que lo que venían en los programas no fuese hecho nada más por hacerlo, sino realmente que tuviéramos un desempeño eficiente. Eso fue una de las primeras, esa transformación, asistir a cursos. Y eso fue algo muy bueno, porque en realidad nosotros como maestros necesitamos buscar nuevas maneras de enseñar. Ok. ¿Y cuáles fueron las ventajas y desventajas de este modelo educativo? Las desventajas que se podían hacer es que en realidad había alumnos que en un momento dado necesitaban una madurez en un ciclo y no se atendían quizás, y se pasaban al segundo ciclo y tampoco se atendían, y el alumno se quedaba en realidad rezagado. Yo tuve una experiencia de un alumno que llega conmigo, estuvo en primer grado con la maestra, con el segundo, esa era también una de las características, que la maestra que estuvo en el primer ciclo, en primero tenía que pasar con los alumnos de segundo. Y entonces cuando el alumno llega a tercero, pues realmente ya no pudieron pasarlo al tercer grado, llegó yo a segundo y el niño no sabía leer y escribir. Entonces fueron 2 años perdidos, ¿no? Esa era una de las desventajas de este modelo educativo, el hecho de que el niño que se iba rezagando, pues lo pasaban y no alcanzaba el aprendizaje. Ok. ¿Y qué le diría a usted a su yo de ese momento, de esa reforma? Pues realmente es que hay que trabajar muy duro, o sea, hay que trabajar muy duro cuando se trabaja por ciclos, porque si el alumno no logra avanzar en el primer grado, en el segundo grado, pues hay que echarle muchas ganas, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que diría a mí yo es que trabájale fuerte y no permitas que el alumno se rezague, porque finalmente va a ser tu compromiso en el siguiente ciclo escolar. Sí. Bueno, pasamos con la siguiente reforma, que sería la reforma integral de la educación básica. ¿Cuál función ejercía en ese momento? Vuelvo a repetir, fui maestra de educación primaria y realmente esta reforma de educación básica me super gustó muchísimo, porque a nosotros como maestros ya nos dieron y a los alumnos sobre todo les dieron ya la oportunidad de que la educación fuera diferente, ¿no? Porque el alumno ya empezó a mirar más allá de
de los objetivos que marcaba la educación. Nunca nos deslindamos de los objetivos de la educación, sino siempre sencillamente que el alumno ya tenía más oportunidad de vislumbrar lo que era el conocimiento. Esta reforma, les vuelvo a repetir, me gustó muchísimo porque nosotros como maestros también los cursos fueron fundamentales, fueron sumamente fundamentales. Viene una exigencia por parte del gobierno y por parte de las autoridades un poquito más estricto. Y entonces nosotros como maestros tuvimos que prepararnos más. El alumno tiene la ventaja de ver más allá de la flor, más allá de, yo le explicaba hace rato aquí a la maestra que generalmente eran las papas fritas, ¿no? Vimos desde cómo se sembraba la papa, cómo se cosechaba, cómo se distribuía, toda la preparación, la distribución. Entonces eso nos llevó ya a tener una visión más general del conocimiento, y eso fue muy importante para los alumnos. Entonces considera que esa es una de las ventajas de este modelo y... Sí, la verdad fue muy bueno, tanto para el maestro como para el alumno. Aquí definitivamente en estos modelos educativos lo que se buscaba era un aprendizaje esperado, ¿no? Era un aprendizaje esperado, y nosotros teníamos que tener ya definidos qué es lo que teníamos que alcanzar, cómo lo teníamos que alcanzar, cómo lo teníamos que evaluar. Eso fue algo que quizás en el otro modelo educativo no se hacía, ¿no? Acá nosotros ya tuvimos que ir a cursos de evaluación, tipos de rúbricas, bueno, en fin, lo que es la evaluación. Sí. ¿Y cuál considera que ahora fue una desventaja de este modelo? La desventaja quizás es que para el maestro mucho trabajo, porque finalmente tenías que ir anotando todo, tú tenías que explicar de dónde salía la evaluación, la calificación de un alumno, tenías que llevar bien estructurado tu forma de evaluar, ¿no? Y al final tenías que hacer una sumatoria y bueno, lógicamente que estamos hablando de tipos de evaluaciones formativas, ¿no? Y luego llegar a la sumativa. Entonces sí era mucho trabajo, y aparte llevar por alumno el desarrollo de sus aprendizajes, exactamente sus registros de aprendizaje, pues también era complicado. Sí. ¿Y qué le diría usted a su yo de ese momento de...? Pues prepárate, sigue buscando información de cómo hacerlo, porque realmente las herramientas que teníamos en ese momento eran muy cortas. No teníamos que buscar una preparación extra. Okay. Y bueno, nos pasamos a la reforma educativa que es de 2013 a 2018. Como ya había comentado, su función es docente frente a grupo. ¿Nos podría compartir cómo la política educativa provocó una transformación en su práctica educativa? Realmente esta reforma también fue muy bonita, porque ya el alumno no estuvo enfocado nada más a lo que el maestro quería, sino que el alumno, dentro de los proyectos educativos, que ya se trabajó por proyectos, generalmente el alumno empezó a buscar información, ¿no? Nosotros trabajábamos con la información, seleccionar información, que el alumno fuera construyendo su aprendizaje. Entonces esa fue una súper ventaja, porque los alumnos no nada más estaban a expensas a lo que les dijera el maestro, sino que el alumno iba aprendiendo de tal manera que era capaz de hacer el aprendizaje e interiorizar, y generalmente ellos hacían ya su apunte, ¿no? No era como las partes de la flor y el maestro le daba la hojita, la pintaba y demás, no, en este caso es que el alumno ya podía explicar precisamente desde la germinación, y no nada más eso, ¿no? Y hasta la distribución de las flores, ¿no? Fue un momento muy padre, porque ellos fueron capaces de interiorizar, de socializar, y eso no se logra tan fácil, ¿no? Sino fue un proceso precisamente de la otra reforma. Ya estábamos como adentrados, pero en esta se trabajó muy bonito. A mí me gustó muchísimo esta reforma. Vuelvo a repetir,
volvimos a caer otra vez en la evaluación, volvemos a caer otra vez en esa parte de cambiar nuestra manera de trabajar. Uh-huh. Y de poder trabajar y cambiar mentalidad de padres de familia, cambiar forma de trabajar de los niños. Sí, fue un... Okay. Entonces, ¿cuáles considera que fueron sus ventajas y desventajas de este programa? Las ventajas fueron que nosotros como maestros pudimos avanzar más en la preparación. Hablo por mí, generalmente yo sí fui a muchos cursos, pudimos avanzar mucho en la preparación. Las ventajas fue que el alumno avanzó considerablemente. Otra de las ventajas fue que las escuelas también, en el caso de nosotros en evaluaciones enlaces, salíamos muy bien porque pues realmente el aprendizaje se alcanzó de otra manera. Las desventajas quizás fueron pocas, ¿no? Yo le veía en este caso a veces la flojera del chiquito, del que se iba quedando, pero pues no se quedaba así como antes, ¿no? Que el niño que no sabía leer, pues se quedaba hasta el rincón, ¿no? Ellos, a lo mejor su conocimiento era un poquito menor, esa era la desventaja quizás, y a veces la aceptación de cómo se les calificaba en ese momento, ¿no? El papá a veces me decía, ¿por qué sacó un 8 en educación física, no? Pero si tú tenías los elementos de decirle, por ¿sabe qué? Pues realmente el equilibrio que tiene su niño no es el adecuado, demás, entonces sí era favorable para el papá, ¿no? Pero a veces no lo aceptaban. No lo aceptaban, uh-huh. Pero para mí esa fue más ventajas que desventajas. ¿Y qué le diría a su yo de ese momento? Híjoles, pues realmente en ese momento yo me diría es que síguele trabajando como vas ahorita, has logrado mucho, yo me aplaudía, ¿no? Realmente lo que conseguí eran cosas muy bonitas. Y bueno, continuamos con la siguiente reforma, que es la nueva escuela mexicana, que se trabaja de 2019 a 2025. No sé si la haya trabajado. Pues realmente ya trabajé muy poco. Yo me jubilo voy en mi permiso prejubilatorio del 2019. Yo realmente ya no trabajé con la escuela mexicana, nada más lo conocí en los cursos, lo poco que pude conocer de la escuela mexicana, y como venían planteados y como vi los libros, pues para mí fue como un retroceso de esa educación, de la reforma educativa del 2013. Pues yo lo consideré un retroceso porque inclusive los libros, ¿no? Los libros venían ya estructurados de otra manera. Nunca me gustó su estructura. De lo poquito que pude verlo, no me gustó su estructura. No coincidía el libro como en el 2013, que coincidía el libro de español, la lectura, el libro de trabajo y el libro recortable, como Ajá. que coincidía. Y en esta reforma pues como que venían un poquito separados. Realmente no puedo opinar mucho. Yo veo ahora, dentro de las generaciones y por experiencia con los nietos, los veo muy, muy revueltos, pero pues es lo que podría decir nada más. Okay. Muchas gracias por permitirnos hacer esta entrevista y agradecerle. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, y pues bueno, como maestros pues yo les diría que realmente las reformas son buenas, hay que prepararse, hay que estar dispuestos al cambio. Finalmente son beneficios para la sociedad que tenemos en nuestras manos, ¿no? Los niños, y acordémonos de que pues somos un país, ¿no? Y todo lo que hagamos nosotros va a ser en beneficio o en perjuicio, ¿no? Entonces, pues felicidades maestros porque están en esa carrera tan bonita y tan complicada a la vez, pero pues échenle muchas ganas. Muchas gracias. Bueno, yo, Itzel Citlali Flores Aguilar, mi única reforma que he cursado es la de la nueva escuela mexicana. La función que ejercí es docente frente a grupo. La que provocó la transformación en mi práctica fue un desbalance porque entré al ciclo sin conocer muy a fondo el nuevo programa, el nuevo sistema, pero sin embargo se tuvo que
que ir investigando, por lo cual fue una de mis ventajas que no conocía el programa al 100%, solo me quedé con lo que veíamos en cursos, pero ya al aplicarlo sí considero que fue un poquito la desventaja, ya que no tenía como todo el panorama de cómo se tenía que trabajar. Una de las ventajas fue que los alumnos lo trabajan más de manera dialógico y hacen trabajo colaborativo. Yo qué le diría a mi yo de ese momento, que me siga preparando para seguir conociendo y saber cómo implementar el contenido científico con los libros de texto. Y sería todo. Muchas gracias.